Buenas tardes, estimados colegiados. Les doy una cordial bienvenida a este espacio Día de Expertos. Día de Expertos es un espacio a través del cual compartimos temas que permiten brindarles herramientas prácticas, consejos sobre temas de índole del desarrollo empresarial. Si usted tiene un emprendimiento o tiene dudas con relación a cómo se hacen ciertas cosas relacionadas con su empresa, su iniciativa productiva, este espacio es para usted. Manejamos un eje temático mensual que durante este mes hemos estado conversando sobre el ABC para comercializar mis productos con éxito. Para eso hemos contado con el apoyo de la Asociación GS1 Costa Rica, que nos ha acompañado compartiendo los temas desde la evaluación del producto, ¿verdad? Esa fase inicial para posteriormente comercializarlo. Además nos han compartido sobre cómo negociar, ¿verdad?, con las cadenas de supermercados, cuál es ese proceso, cuál es ese ABC. Y el día de hoy no es la excepción. Y para eso contamos con la licenciada Marianela Sánchez Álvarez. Marianela es administradora de empresas, colegiada también como ustedes, y es directora de servicio al cliente de GS1 Costa Rica. Marianela el día de hoy nos va a compartir el tema tan importante como lo es aprendiendo el código de barras. Ustedes la ven ahí donde va a estar y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿qué fue? ¿Que está en un supermercado? ¿Cómo la encontramos ahí de repente? Apenas se conectó y básicamente ella está en el showroom de la Asociación GS1 Costa Rica, donde tiene un centro de conocimiento, y ahí nos va a compartir sobre todo este mundo del código de barras, los diferentes tipos de códigos para que ustedes lo tengan en cuenta. Marianela, muchas gracias de nuevo por estar en este espacio. Muchas gracias a la Asociación GS1 Costa Rica por permitirnos contar con vos en este momento. Y adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias Julio, y pues un placer estar con ustedes desde acá, desde el Centro de Conocimiento de GS1 Costa Rica. Y como bien lo dice ese espacio de Día de Experto, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante y lo más enriquecedor de esos espacios, que realmente reciban la información del experto. En Internet podemos encontrar mucha información sobre el código de barras, el amigo nos puede contar un montón de cosas, pero no es lo mismo que el experto pues se los cuente, ¿verdad? Entonces, el día de hoy pues vamos a enseñarles, ¿verdad? Y a compartir con ustedes información de qué es el código de barras, qué es un código de barras estándar, qué no es un código de barras estándar, por qué usar un estándar, ¿verdad? Y un poco cómo ha ido evolucionando este tema en el mundo, ¿verdad? Porque no es un tema que solo trabajemos acá en Costa Rica. Entonces, antes de empezar, sí quisiera ponerles un pequeño video, ¿verdad? Y nos vamos a ir tal vez a unos 15 años atrás, cuando todavía en Costa Rica esto pasaba. Y creo que es importante irnos a esos momentos de antaño. Tal vez los que son un poquito más jóvenes, pues ya se acostumbraron a escuchar el PIP, ¿verdad? Con esos tipos de aparatitos en los supermercados, pero todavía hace unos 15 años vivíamos eso que vamos a ver en el video. Entonces, se los comparto a continuación. Muchas gracias, Marianela. No sé, Julio, ¿qué te parece cuando vas hoy al supermercado en una quincena y haces esa fila? ¿Qué tal te va? ¿Te gusta ir al supermercado en quincena? Mira, eso es como uno dice, bueno, ¿cómo evitarlo? Y si no lo puedo evitar, toca, ¿verdad? Toca ir. Y es frustrante a veces, ¿verdad? Con todas esas filas, ¿verdad? Y el cómo hacer, ¿verdad? Cómo hacer para evitarlas también.
Exacto. Bueno, imagínense qué sería hoy, ¿verdad? Si el código de barras no existiera en el supermercado. Si ya hoy nos parece a veces un poquito lento en la quincena, ¿verdad? En los días pico, ¿verdad? Por ejemplo, en vacaciones. Ahora imagínense que la cajera tuviese que digitar la información como pasaba hace unos 15 años, ¿verdad? Em, Básicamente pasarían varias cosas. Uno, probablemente se equivocaría muchas veces, porque imagínense que es aprenderse miles de códigos o precios, ¿verdad? Para una cajera al día de hoy. Y segundo, la fila pues sería interminable, ¿verdad? Probablemente diríamos, no, mejor compro todo en el súper de la esquina, ¿verdad? En la pulpería de la esquina. Así es como nace el código de barras hace casi 50 años, realmente. Contarles un poquito como de historia de trasfondo. El primer código que se leyó fue una goma de mascar, un chicle, ¿verdad? Como lo conocemos pues, popularmente, en Estados Unidos, y eso fue en 1974. Antes de eso, ¿qué pasa? Pues vienen principalmente los detallistas de Estados Unidos y dicen, miren, necesitamos agilizar el paso de nuestros clientes por el punto de venta, es decir, que paguen mucho más rápido, que eviten la fila. Esa era una de las problemáticas, podríamos decir, que tenían en ese momento. Y la segunda problemática era que necesitaban tener el control del inventario de sus productos en tiempo real. ¿Esto por qué? Porque necesitaban hacer los pedidos a sus proveedores, a ustedes emprendedores, a ustedes pymes, ¿verdad? Para que ustedes llevaran a tiempo sus productos al supermercado. ¿Por qué esto? Porque resulta y sucede que el supermercado no quiere quedarse sin el producto, ¿verdad? ¿Por qué no se quiere quedar sin el producto? Porque si no tiene el producto en la góndola, pasan dos cosas. Uno, o se va al supermercado a la competencia, que al supermercado no le funciona, y para ustedes pymes, ¿verdad? También, y para ustedes emprendedores, si el consumidor no encuentra su producto de preferencia, puede suceder que prueben el de la competencia y lo peor que nos puede pasar es que le guste el de la competencia y deje de comprar el mío. Entonces, básicamente por eso es que en Estados Unidos empieza esta revolución hace casi 50 años y los supermercados dicen, bueno, queremos un código de barras, pero tiene que ser un código de barras que le sirva al supermercado A, al B, al C, al D, ¿verdad? Porque si no vamos a poner en un caos al proveedor, ¿verdad? O en este caso a la pyme, al emprendedor. ¿Por qué? Porque si todos hubieran optado por tener una solución propietaria, cada uno pues su propia solución, pues sucedería que cada empresa tendría que tener material de empaque para el supermercado A, para el supermercado B y para el supermercado C. Y no solamente material de empaque, ¿verdad? Sino también inventarios distintos, ¿verdad? Y ahí hay que jugar con fechas de vencimiento y con una serie de factores que... Ahí es donde de esto que nos estás contando es como esa necesidad también de, bueno, hay entre tantos que intervienen en esa cadena que ahora nos lo vas a indicar, bueno, ¿cómo hacemos para tener una misma, no sé, normativa o un mismo código o algo que esté homologado, ¿verdad? Que supongo que es parte de esa génesis que nos estás contando. Exactamente, ¿verdad? Esa es la visión que tienen justamente esos empresarios estadounidenses en su momento, ¿verdad? De buscar una herramienta que le permitiera a todos trabajar sobre una misma base, es decir, sobre un mismo lenguaje de negocios, por decirlo de alguna manera. Es así como nace el código de barras estándar GS1, que es el más ampliamente utilizado en el mundo al día de hoy y que además de eso, pues no importa si su producto usted lo produce en Costa Rica, lo vende con comercios de Costa Rica y quiere exportar, el producto va a tener el mismo código de barras porque lo entienden acá y en todos los países del mundo de la misma manera, ¿verdad? Entonces, esto hace que sea una facilidad para esa pyme, para ese emprendedor que está comercializando sus productos porque el código de barras le abre la puerta, ¿verdad? Para poder comercializar con diferentes puntos de venta y no importa, ¿verdad? Si yo tengo 100 unidades, pues puedo venderle 10 unidades a un cliente, 20 unidades a otro y todos van a entender el mismo código de barras, que esa tal vez es la diferencia con un código de barras no estándar, ¿verdad? Porque tal vez aquí es importante también contarles que hay códigos de barras no estándar, pero ¿qué pasa con el no estándar? Me sirve de la puerta de mi negocio hacia adentro. Si yo quiero hacer algún tipo de actividad comercial con otros socios de negocios, no van a entender lo que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, sí es importante que cuando pensemos en codificar los productos, pensemos en el estándar GS1. ¿Por qué? Porque ese es el que entienden los socios de negocios, ¿verdad? Los grandes supermercados en este país, hasta los pequeñitos, ¿verdad? Ese es el código de barras que capturan, ¿verdad? Y aquí hay algo importante, ¿verdad? El uso de estándares nos permite tener diferentes hardware y software, ¿verdad? Que saben interpretar ese tipo de código de barras, ¿verdad? Entonces hace también que a nivel de los equipos tecnológicos no haya una dependencia de una sola marca. Hoy puedo tener la marca A y mañana cambiar a la marca C sin ningún inconveniente porque todos
saben, ¿verdad?, cómo leer el código de barras estándar. En ese contexto, ¿verdad?, también es importante contarles que, pues, además de que estos empresarios crean el código de barras, dicen, bueno, no tiene que haber alguna organización, ¿verdad?, o alguien que se encargue de esto, que sea neutral, que lo haga evolucionar con el tiempo y que lo expanda en el mundo. Y es así como nace GS1. Actualmente hay más de 114 oficinas alrededor del mundo, ¿verdad? Básicamente todos los países están cubiertos y los que no tienen una oficina local en su país son atendidos por la oficina más cercana. Entonces, nada más como para resumir toda esta parte que estás comentando. Claro. Entonces, número uno, bueno, de estos empresarios y esto en ese contexto, ¿verdad?, de esos años en Estados Unidos, entonces se dieron cuenta de esa necesidad, digamos, de cómo, no solo por un tema de control a nivel de inventario, sino también bueno, varios intervienen en ese proceso, no solo digamos, quien vende el producto, yo, quien soy el que vende el producto, a quien le compro, ¿verdad?, y ahí también toda la parte interna de todo el proceso de negocio. Entonces, a partir de ahí es donde se dieron cuenta de la importancia de esa homologación o esa, digamos... Esa estandarización, podríamos estandarización, decir. Correcto, de ese proceso de estandarización. Y es ahí entonces donde nace todo ese proceso de la parte de los códigos de barras, que nos estabas contando también, y que ahora supongo nos lo vas a explicar, que depende hay un código que obviamente que tiene que ver con mi negocio, o sea, con la parte interna, digamos, del proceso donde yo doy seguimiento al inventario, y otro que tiene que ver con esa parte externa ya de todo el proceso que hay posteriormente. Exactamente, correcto. Vamos a ver, aquí es algo importante, ¿verdad? El producto se hace, ¿verdad?, en una empresa X, ¿verdad?, y el producto va recorriendo una cadena de abastecimiento. ¿Cuál es la importancia de codificar mi producto desde el origen, ¿verdad?, desde donde se está produciendo? Que se puede llevar, digamos, el control de ese producto a lo largo de esa cadena de abastecimiento. Y eso es algo importantísimo, ¿verdad?, porque justamente GS1 pues ha ido también evolucionando los tipos de códigos de barras. Ya también ya casi se los cuento por ahí, pero estamos acostumbrados a ver el código de barras, ¿verdad?, este que les voy a mostrar acá en pantalla, que es el que tiene el producto que compramos en el supermercado, el habitual, ¿verdad? Y ese tipo de código de barras, por ejemplo, me sirve muchísimo para poder, pues además de relacionarlo a la base de datos, ¿verdad?, que eso es importante, es una de las características del código de barras, es como un número de cédula, ¿verdad? Tanto Julio como mi persona tenemos un número de cédula que nos identifica para hacer transacciones de X tipo, ¿verdad? Y está relacionado a muchas bases de datos, ¿verdad? Si en ese momento incluimos el número de cédula de Julio en el registro, pues nos va a dar una información. Si lo incluyéramos o lo digitamos en el banco, me va a dar otra información de Julio, ¿verdad? Y así también con mi persona. Lo mismo pasa con el código de barras. Realmente ese es un número de cédula del producto, no es más que eso. Y eso está relacionado a las bases de datos, en este caso, por ejemplo, los supermercados, de las farmacias, de las tiendas de departamento, o donde pues esté almacenando este producto, por ejemplo. Entonces, ese tipo de código de barras que les acabo de mostrar me sirve, por ejemplo, para llevar el control del inventario, ¿verdad? Cuántas unidades están entrando al inventario, cuántas están saliendo del inventario, y también relacionarlo claramente a procesos como el que vemos en el supermercado, ¿verdad? Que hoy escuchamos el PIP, ¿verdad?, que hacen este tipo de aparatitos, pero no nos imaginamos qué está sucediendo ahí atrás, ¿verdad? Además de que me cobran, ¿verdad? Cada vez que hace PIP uno va viendo la cuenta cuánto le va aumentando, pero en el supermercado atrás, en la trastienda, en la bodega, en el almacén, están sucediendo cosas. ¿Qué está sucediendo? Pues de repente ya llegó el sistema a la alerta del inventario mínimo de un producto en específico, y ya hay alguien que está haciendo el pedido al proveedor. ¿Para qué? Para que ese producto no se agote en la góndola y esté disponible para el consumidor final, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los códigos de barras que pues se utiliza. Ahora bien, ¿qué pasa en este contexto también de GS1 y todo el mundo de código de barras, ¿verdad? Y por eso es que hay una organización detrás, ¿verdad?, que hace o que da todo el soporte para este tipo de códigos de barras estándar. Y es que a través del tiempo las necesidades van cambiando. Hace 50 años era aligerar el paso del cliente por la caja y tener pues visibilidad del inventario en tiempo real, pero pues con el tiempo van cambiando las necesidades, ¿verdad? Entonces de repente yo no voy a entregar mi producto, ¿verdad?, y abrazo todas las botellas y me las llevo y las entrego en un centro de distribución, ¿verdad? No, usualmente usamos empaques como este que tengo por acá, que les voy a mostrar, en donde yo pues puedo almacenar 2 unidades, 48 unidades, 36 unidades. Entonces, ¿qué hace GS1 en ese contexto? Crea un tipo de código de barras, vamos a ponerlo ahí en pantalla, que permite identificar
agrupaciones de artículos comerciales o de los artículos que estoy vendiendo, ¿verdad? Entonces, ya empezamos a evolucionar en ese sentido, ¿verdad? Y ya cada caja se puede identificar de forma única para que cuando lleguemos a un almacén de un centro o a un centro de distribución de un supermercado de un cliente, podamos entregar en este tipo de empaques, ¿verdad? Ese es solo un ejemplo, ¿verdad? También existen los bultos, ¿verdad? Que también esa es otra forma de agrupar unidades y entregar en los centros de distribución. Y pues así es como van creciendo, van generándose nuevos estándares GS1, nuevos tipos de códigos de barras. Derivado de las necesidades del cliente, ¿verdad? No es que alguien en GS1 hoy se levanta y dice, ay, hoy tengo ganas de crear un código de barras nuevo. No, ¿verdad? Sino que pues hay todo un análisis, hay grupos de trabajo que vienen y analizan las necesidades de mercado, ¿verdad? Desde leyes, normas. Existen, no sé si usted me dice si me estoy adelantando, ¿verdad? No se preocupe. De hecho, hasta ya con ver todos esos productos y todo lo que nos está mostrando. Porque todo eso va en función de cómo se divide por categorías de los diferentes productos. Por ejemplo, no sé, masa o el arroz o frijoles. Todo eso va dentro de una misma categoría. O sea, entre una categoría, una serie de números que obviamente me van a identificar. O sea, ¿cómo funciona esa parte también de cara también a la gente que nos está viendo? Claro que sí, el código de barras es para identificar el producto, ¿verdad? No es para hacer clasificaciones ni por categorías, ¿verdad? Sino que funciona exactamente igual por eso me gusta tanto hacer esa analogía con el número de cédula, ¿verdad? Porque funciona exactamente igual, ¿verdad? Si hoy nace un niño, hoy se le asigna su número de cédula, ¿verdad? Y aunque sean gemelos, ¿verdad? Van a tener un dígito, aunque sea de diferencia. Lo mismo pasa en los códigos de barras, ¿verdad? Hoy tenemos este producto que es agua, ¿verdad? Que tiene su código de barras, y mañana nace un nuevo producto que es agua, pero en otra presentación, ambos van a tener un código de barras completamente distinto. ¿Por qué? Porque para efectos del consumidor esos son dos productos distintos, ¿verdad? Ese tiene ciertas cualidades, hay personas que buscan el vidrio por la parte de reutilización, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y van a preferir la presentación en vidrio. Hay otros que por un tema de facilidad y te necesitan deshacerse del empaque rápidamente, pues van a preferir, ¿verdad? Una presentación Tetabric, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada producto tiene esa diferenciación y además de que usualmente tienen un precio diferente, ¿verdad? Entonces, y hay inventarios distintos. Aunque el producto tenga la misma cantidad de agua, ¿verdad? Y sea el mismo producto internamente, pues las presentaciones son distintas, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si tenemos una jalea y tenemos la misma jalea de fresa en presentación de 250 gramos y en presentación de 500, ambos productos tienen un código de barras distinto. Con eso lo que quiero decir es que al identificar vamos a ir creándole ese número de cédula o ese número, ese código de barras al producto conforme van haciendo, ¿verdad? Esa es la lógica. Y el código de barras acompaña al producto durante todo su ciclo de vida, ¿verdad? Desde que nace el producto hasta que ya lo descontinuamos, ¿verdad? Exactamente igual que nuestro número de cédula nos acompaña en toda nuestra vida. Ok, para continuar también con los códigos de barras, ¿verdad? Preguntarte, Julio, ¿qué haces cuando compras una manzana? ¿Verdad? ¿Cuál es el paso o cuáles son los pasos que haces cuando compras una manzana? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, yo lo que hago es, digamos, una vez que ya la tengo, digamos, yo le quito el código, o sea, quito la etiqueta. La etiqueta, una etiqueta que le ponen, ¿verdad? Porque más bien estorba, ¿verdad? Ok, bueno, y después ya la lavamos. Pues la próxima vez que vayan al supermercado, ¿verdad? Pónganle un poco más de atención a la etiqueta. Hay etiquetas que son de esta manera, vamos a mostrarlo ahí en pantalla. Este es otro tipo de código de barras estándar GS1, ¿verdad? Este tipo de código de estándar nos permite, por ejemplo, poner una fecha de producción de este artículo, ¿verdad? De repente es un poco difícil saber cuándo se va a echar a perder la manzana, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que se cosechó hace 15 días, podemos tener datos, por ejemplo, de frescura, ¿verdad? Y pues en el caso de los puntos de venta podrían definir parámetros de que después de tanto tiempo, pues el producto se retira de góndola, ¿verdad? O de los estantes porque ya no está apto para el consumo, ¿verdad? Tal vez para otros procesos sí, pero no para el consumo. Entonces, ese es otro tipo de código de barras que se usa mucho en frutas y en verduras, por ejemplo. Sí, esa es la parte que te iba a preguntar, Marianela. Entonces, eso supongo que son para artículos o productos que tienen que estar frescos, ¿verdad? Exacto. Como de verdurería, frutas, estas cosas. Exacto, que tienen esa particularidad, ¿verdad? Donde, por ejemplo, como te decía, la fecha de producción es el parámetro,
¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante tener ese aspecto controlado ese aspecto de frescura, ¿verdad? Entonces sí, este es específico para efectos de, pues, productos frescos, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay otro tipo de código de barras, ¿verdad? Que es este que está por acá, ese se llama GS1 Data Matrix, se lo voy a mostrar más cerquita en pantalla. Y la próxima vez que reciban un medicamento de la Caja Costarricense de Seguro Social, le pueden poner un poquito más de atención a este tipo de códigos de barras, porque la mayoría de los productos que recibimos de esa institución tienen ese tipo de código de barras, porque ellos controlan inventario a través de códigos de barras, ¿verdad? Entonces, eso también es sumamente importante, ¿verdad? A veces pensamos que el código de barras de repente es un tema comercial, ¿verdad? El producto que compro en el supermercado, que compro en la farmacia, y no nos imaginamos que hay instituciones que están trabajando o están controlando su inventario con código de barras. Por ejemplo, este GS1 Data Matrix, se los vuelvo a mostrar acá en pantalla. Ese tipo de código de barras me permite controlar fechas de vencimiento, números de lote, ¿verdad? Entonces, aquellas empresas que necesitan hacer trazabilidad de sus productos, esa es una herramienta que les puede facilitar ese tipo de controles, ¿verdad? Por ejemplo, los distribuidores farmacéuticos del país, por lo menos los más grandes, controlan su inventario a través de este tipo de código de barras. Entonces, aunque les decía que pues cuando reciban un producto de la Caja Costarricense de Seguro Social, pueden ver ese tipo de código de barras. A nivel privado, estos distribuidores también ponen este tipo de codiguito y eso les facilita muchísimo los procesos de alisto de productos, de logística inversa, es decir, cuando me están devolviendo el producto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de estos distribuidores, los tres pueden vender el mismo producto, la misma marca, e inclusive recibir el mismo lote de producción, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Las farmacias cuando tienen que devolver el producto antes, ¿verdad? Eso era lo que sucedía antes, pues llamaban al primero que desapareciera en la lista, en la libreta de teléfonos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si realmente el producto que yo estaba recibiendo como una devolución por un daño, por la razón que fuera, era un producto que yo le había vendido a esa farmacia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se pueden controlar porque inclusive con ese tipo de codiguito de barras se puede hacer una serialización del producto. Entonces, yo sé de un lote en específico si es el producto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Imagínense que esto llegara al consumidor final, ¿verdad? Y Julio recibe un tratamiento X, ¿verdad? Podrían llamar a Julio y decirle, Julio, mira, no, tenés que parar de usar ese medicamento porque resulta y sucede que hay una alerta sanitaria, ¿verdad? Como pasa con los vehículos y ese tema de las bolsas de aire, ¿verdad? Si se llevara una trazabilidad adecuada, podrían llamar a Marianela y decirle, no, Marianela, usted es la dueña de este vehículo, tráigalo. Lo mismo con los medicamentos, ¿verdad? Hasta esa seguridad podríamos llegar. Marianela, una pregunta. De hecho, en las semanas anteriores con José, el otro experto que nos estuvo compartiendo como esas etapas preliminares dentro de todo este proceso, digamos, estamos viendo esa parte de mercadeo, el proceso de comercialización, el proceso de negociación tan importante. Ahora, esto para el caso de aquellos micro, pequeñas empresas que ya tal vez están para dar ese paso hacia adelante, donde ya tienen su estrategia, donde prácticamente están tocando puertas. En algunos casos, o sea, en todos los casos a nivel de supermercado va a ser requerido, es vital, o sea, va a ser importante, porque obviamente eso implica un tema de formalización, ¿verdad? Correcto. Pero, ¿y ese proceso cómo sería? ¿Es un proceso sencillo? ¿Involucra, qué sé yo, muchos pasos? ¿O cómo sería para efectos de aquellos que nos están viendo y están a punto de dar ese paso hacia algunas cadenas y quieren probar, ¿verdad? Para comenzar a darse a conocer. Claro que sí. Vamos a ver, en ese caso el proceso es bastante sencillo. Básicamente nosotros a nivel de documentos, ¿verdad? Les pedimos 4 documentos. Uno de esos es un formulario que nosotros tenemos con todas las cláusulas del alcance del servicio, ¿verdad? Que es bastante importante. Entonces, ese nada más pues los empresarios lo llenan con los datos, lo firman y listo. Lo otro que pedimos es la cédula del representante legal o del solicitante, ¿verdad? Y aquí hay algo importantísimo. No hay restricción en cuanto a cómo está inscrita su empresa. Puede ser que esté a título personal, ¿verdad? Que hay empresas que están bajo ese modelo, hay empresas que están como una razón social. Cualquiera de los dos modelos pueden inscribirse acá en GS1, no hay restricción en cuanto a esto. Entonces, pues ocupamos en este caso, pues cédula de representante legal, si es razón social, o cédula de la persona física solicitante.
Lo otro que también pedimos en el caso de las personas jurídicas es la personería jurídica, ¿verdad? Para comprobar que quien está firmando formularios, ¿verdad? Y Correcto. la cédula que tenemos pues coincide, ¿verdad? Son controles cruzados como se hacen en cualquier institución o en cualquier entidad bancaria, ¿verdad? Que hay que pues cruzar información. Y además de eso pedimos un documento financiero, ya les voy a contar por qué. Eh, pero antes de esto es importante mencionarles que el documento financiero depende muchísimo de cómo esté constituida su empresa. Si tiene declaración de renta, entonces sería la declaración de renta del último periodo fiscal. Toda la información financiera se maneja claramente confidencialmente, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden estar tranquilos en cuanto a esos datos. Entonces, eso para las empresas que están en el régimen tradicional. En el caso de las empresas que están por régimen simplificado, en este caso serían las últimas declaraciones de compras que tengan, ¿verdad? Ojalá las últimas 4, pero depende de cuándo se hayan inscrito, ¿verdad? Si me dice Marianela, me inscribí hace 6 meses, pues probablemente solo tengan 2, ¿verdad? Lo otro que les pedimos es, en el caso de que acaban de inscribirse, porque hemos tenido empresas que vienen con el documento de inscripción a tributación del día anterior, ¿verdad? Entonces, ese documento es el que les pedimos. Y si ya tienen algunos meses de estar, pues, inscritos y ya tienen declaración de ventas, entonces les pedimos las declaraciones de ventas, ¿verdad? Esos son los documentos financieros. Va a depender mucho, como les decía, de la situación que en ese momento pues tenga la empresa de cuándo se inscribió, cuánto tiempo tiene, ¿verdad? Y el régimen con el que esté inscrito. Pedimos este documento financiero, en realidad todos los documentos, porque nosotros hacemos un estudio integral de la empresa, ¿verdad? Entonces revisamos cuántos productos va a comercializar, eso para saber pues cuántos códigos aproximadamente va a requerir, ¿verdad? Lo otro que analizamos es el tamaño de la empresa. Tenemos 20 categorías para clasificar a las empresas en micro, pequeña y gran empresa, ¿verdad? Entonces hacemos una clasificación y de acuerdo a ese tamaño, pues es que se tasa, digamos, en este caso la empresa o la inversión que tiene que hacer la empresa para obtener su código de barras. Acá hay algo importante, el mínimo de códigos de barras que le damos es 1000, independientemente de si usted vaya a usar 1, 2 o los 1000 códigos, ¿verdad? Pero ese es el mínimo. Y no se le cobra por código individual, ¿verdad? Sino que ya, por decirlo de alguna manera, el paquete inicial tiene 1000 códigos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Puede ser que venga Marianela con su emprendimiento y entonces tenga, no sé, 5 variedades de, no sé, sabores de jalea de fresa, ¿verdad? En este caso, presentaciones. Entonces, voy a tener ya mis 5 códigos. Y si hago de piña, pues también voy a tener más códigos para poder identificar mis productos, ¿verdad? Derivados de, o en este caso, las jaleas de piña, ¿verdad? Entonces, sí es importante, ¿verdad? También aclararles, por ejemplo, en la categoría de microempresas tenemos 5 subcategorías, ¿verdad? No es lo mismo una empresa que vende 12 millones de colones al año a una empresa que vende 80 millones de colones, ¿verdad? Son pues realidades un tanto distintas. Entonces, justamente el modelo está hecho para que sea solidario y para que cualquier empresa de cualquier tamaño y de cualquier sector pueda obtener su código de barras. Perfecto, muchas gracias, porque sí, yo lo preguntaba porque a veces lo pueden ver o se puede ver, lo pueden ver tal vez algunos como algo inalcanzable, ¿verdad? O algo que quizás, no, eso solo ya, si voy a vender ya X cantidad de artículos, X cantidad de productos, pero por lo que nos estás contando, digamos, En es realidad eso es un accesible tabú, y es exacto, y es completamente. parte del tabú que bien lo indicas, ¿verdad? Correcto, eso es completamente un tabú, ¿verdad? Y contarles, ¿verdad? Nosotros hemos tenido acá claramente desde las empresas grandes, ¿verdad? De las marcas más reconocidas, hasta el señor que hace las alfombras estas que son como tejiditas, que uno le dice como ferpudos o una cosa así, Ajá. ¿verdad? En nuestra jerga, que ese tipo de empresas también han estado inscritas acá, ¿verdad? No importa si usted hoy su negocio lo empieza en la cocina de su casa, ¿verdad? Así es como todos los Y es emprendedores que, se inician. exacto, y es que así es como la mayoría inicia, digamos, a veces es mientras hago las cosas en el caso de los colegiados, ¿verdad? Que dedican a veces un cuarto de tiempo, un octavo del tiempo, digamos, a ir con esa iniciativa productiva y quizás ya tengan incluso experiencia vendiendo hasta en ferias, que eso Así pasa es. mucho, pero no han dado ese paso porque quizás no tienen la información completa o desconocían que existía, digamos, estas posibilidades.
Correcto, inclusive Julio, contarte que aquí hemos tenido casos donde tenemos afiliados que nos han dicho, yo no había dado este paso porque mi amigo que tiene una empresa me dijo que esto era muy difícil, que era muy caro, que yo no estaba preparado o preparada aún. Y ya cuando yo hice el proceso me di cuenta que, no sé si era que más bien no quería que yo era, pues creciera, ¿verdad? Que yo Entonces, creciera, que diera ese paso. exactamente, ¿verdad? Entonces ya me cuestiono si es mi amigo, ¿verdad? Porque hemos tenido casos de ese tipo, ¿verdad? Hemos tenido claramente, aquí hay afiliados que, ¿verdad? Es su empresa familiar, ¿verdad? Esposo, esposa e hijos trabajando en el negocio, ¿verdad? Y ya pues cuando van evolucionando uno los ve que ya tienen pues a sus colaboradores, que ya no es una empresa de 3 personas familiar, sino que ya es una empresa de 20 personas, ¿verdad? Y que han ido dando esos pasos porque, claro, ¿verdad? Les abre las puertas a diferentes negocios. Inclusive que hay algo importante, ¿verdad? Y es que plataformas digitales como Amazon, por ejemplo, hoy piden el código de barras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta y sucede que en esta era digital, pues lo que se busca es tener la información de forma más integral, ¿verdad? Y que el cliente pueda tener diferentes formas de búsqueda de un producto, ¿verdad? Entonces han visto en el número del código de barras justamente una herramienta para que el cliente también pueda hacer esas búsquedas, ¿verdad? E ir pues haciendo inteligencia de negocios, ¿verdad? Que hay detrás de todas esas plataformas que son súper robustas a través de esa información también, ¿verdad? Entonces también les abre esas puertas. Y Marianela, digamos, y así puntualmente, para el caso, o sea, ¿qué me da a mí como negocio? Obviamente ya lo has indicado, digamos, pero ¿qué me da a mí como negocio? ¿Qué le da a la gente? O sea, ¿por qué es tan importante que yo tome en cuenta esto? Porque no solo es porque si no lo tengo, no me abren la puerta, ¿verdad? De esta cadena o de este supermercado, sino ¿qué más hay ahí detrás, verdad? Porque hay un tema de optimización. Exactamente. Vamos a ver, hay que ver esto como, vamos a ver, que cada empresa, ¿verdad? Cada emprendimiento, cada pyme es parte de un eslabón de la cadena de abastecimiento. Y entre más eficiente sea ese proceso, pues eso me permite no solamente hacer llegar mis productos al consumidor final, ¿verdad? Sino que si la cadena es tan eficiente, ¿verdad? También se optimizan costos, ¿verdad? Entonces, muchas veces creemos que es que el supermercado pone la regla, ¿verdad? Simple y sencillamente porque es no sé, porque es un deseo del supermercado. No, es que resulta y sucede que los minutos que se tardan en el supermercado en poder cobrar el producto, etcétera, es dinero, finalmente se traduce en dinero, ¿verdad? Inclusive aquí hay algo curioso, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, hay supermercados que cuando un código de barras no se lee, que es cuando vemos que la cajera digita el código de barras, esa información la empiezan a capturar. ¿Y por qué la empiezan a capturar? Porque resulta y sucede que cada minuto que tardó la cajera digitando, para ellos es dinero, ¿verdad? Para ellos puede significar una venta perdida, para ellos puede significar, ¿verdad? Un atraso en un proceso. Entonces, lo que tenemos que ver cuando me solicitan código de barras no es un requisito, ¿verdad? Sino es la optimización del punto de venta, ¿verdad? O más bien de la cadena de abastecimiento para hacerla más ágil y que realmente los productos lleguen a un menor costo al consumidor final, ¿verdad? Si no, imagínate que es que para algunos tuviéramos código de barras y para otros tuviéramos los Correcto. cajeros digitando, ¿verdad? O imagínate que es que aún digitáramos, ¿verdad? Si hoy ya nos parece, ¿verdad? No sé, llegamos a ciertas cadenas y a veces hay una caja abierta que uno dice, por Dios, o sea, como una caja abierta y yo tal vez solo voy a comprar un producto. Ahora imagínate que tuviéramos que tener dos procesos alternos porque resulta y sucede que unos sí los tenemos con código y otros no, ¿verdad? Entonces probablemente tendría que tener más cajas abiertas, capacitar de formas distintas al personal, ¿verdad? Entonces hay que verse ahí, ¿verdad? Hay que verse como un pedacito de esa cadena de abastecimiento, ¿verdad? Que tan solo pues aporta, ¿verdad? Todo el proceso. ¿Sí? Y al final son ventas. O sea, Son ventas, son exactamente. ventas que voy a lograr. Ahora, Correcto. aquí, no sé si me permites para una pregunta Adelante, claro. que están haciendo acá, Ricardo Brenes. Dice Ricardo, si compro un producto terminado, ya sea importado o local, puedo como distribuidor solicitar el código de barra a GS1. Ok, ahí hay algo importante. Si el producto de origen ya viene con el código de barras estándar, no tiene que hacer absolutamente nada. Ese le sirve para comercializar en los supermercados, va, lo registra. Tal vez acá el punto es que si nosotros podamos darle soporte para revisar, ¿verdad? Si efectivamente es un código de barras estándar o no estándar. Hay algunas excepciones a la regla, ¿verdad? Lo ideal es que siempre el dueño de la marca sea el que ponga el código de barras, ¿verdad? Sin embargo, si por alguna razón ese socio de negocios no le está poniendo el código de barras de origen, usted podría solicitarlo acá.
¿verdad? Entonces, esa es como una excepción a la regla, pero lo ideal es que sea el socio de negocios, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es para aquellos que vayan a comprar productos en el extranjero, negocien con su socio de negocio, que el producto ya venga codificado en la mayoría de casos. Ahora, siguiendo tal vez, y a partir de esa pregunta, Ricardo, existe la posibilidad, por ejemplo, que yo, a mí me maquilan, ¿verdad? Me Ujú, maquilan este producto. Y soy yo, digamos, porque está el proveedor quien me da, ujú. o sea, me maquila eso. Al final, ¿quién se encarga de esa codificación? ¿Es quien, quien me maquila o soy yo, digamos, que al final voy a comercializar ese producto? Realmente la ciencia está en el dueño de la marca, ¿verdad? Porque puede ser que yo hoy maquile en la India, mañana maquile en Guatemala y pasado mañana maquile en China, ¿verdad? Entonces no importa quién me maquile, quién me haga ese producto. Si yo soy el dueño de la marca, yo le digo, ok, yo quiero esta caja, ¿verdad? Este producto que es agua, que es una caja Tetrabric, ¿verdad? Esta es mi marca, estos son mis elementos mercadológicos, eso es lo que tiene que llevar la etiqueta y ese es el código de barras que tiene que llevar. De una vez Entonces, le doy todos los parámetros y ellos me tienen que dar el producto terminado tal cual yo lo o sea, necesito. es algo que yo no estaría en la capacidad de tercerizar. Sí se puede tercerizar, pero dándole todas las condiciones a ese tercero, Ok, ¿verdad? O sea, no importa quién le produzca, usted le dice, ok, estos son mis diseños, ahí va incluido el código de barras y yo necesito que usted me lo entregue tal cual, ¿verdad? Es decir, este producto así terminado, no importa quién me lo produzca, ¿verdad? Entonces, ¿qué permite acá, ¿verdad? Que yo me pueda mover de diferentes, pues, con diferentes terceros para producir mi artículo, ¿verdad? Lo importante acá es darle todas las condiciones de lo que yo necesito, cómo necesito yo ese producto terminado en la bodega de mi empresa, ¿verdad? Pero sí puedo tercerizarlo con uno, dos, tres, e inclusive, ¿verdad? Hemos tenido clientes que muchas veces están maquilando con A, ¿verdad? Hay un tercero, ese tercero le maquila, le hace el producto y se lo entrega listo, y unos años después se mueve a B por alguna razón, ¿verdad? Entonces igual nada más lo que mueve es los artes, por decirlo de alguna manera, correcto, correcto. pero eso es completamente válido. Gracias. Y bueno, nos estabas contando, bueno, ahora que a partir también de la pregunta que estaba haciendo Ricardo, ¿verdad? Y este ejemplo que nos dabas con relación a, bueno, y al final yo soy el que puedo controlar ese proceso, que soy el dueño de la marca, ¿verdad? Y que Así es. eventualmente indicándoles las pautas, ¿verdad? Que ellos lo hacen, ¿verdad? Nos estuviste contando también sobre la parte de los paquetes, ¿verdad? Digamos, el paquete para pymes y todo esto. Ahora, no sé si ustedes tienen como datos o algunos indicadores relacionados con la adopción de la parte de códigos de barras a nivel de las MIPIMES, especialmente. Ujú. Contarte, digamos que al menos en Costa Rica, ¿verdad? Nosotros tenemos 2.400 afiliados aproximadamente y de esos el 70-80% son pymes. Realmente, pues es una realidad país, ¿verdad? Nuestro parque Correcto. empresarial está compuesto mayoritariamente por pymes y emprendimientos, ¿verdad? Y en la organización también vivimos eso, ¿verdad? La mayoría son pymes, ¿verdad? Son empresas de una persona, dos personas o, ¿verdad? O de poquitas personas. Y pues es una relación 80-20, ¿verdad? El 20% son las grandes, ¿verdad? Y el 80% pues van siendo nuestras pymes, ¿verdad? Pero es parte de la realidad país y aquí también lo vivimos. Y en las diferentes oficinas GS1 pasa muy similar, ¿verdad? Sobre todo en lo que es Centroamérica, pues tienen una composición muy similar. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, no sé si ahora que mencionaste, o no sé si lo ibas a detallar un poco más. Bueno, es que está viendo también, ya se lo está yendo el tiempo, ¿verdad? Está viendo, ¿verdad? Y bueno, ya nos explicaste, ¿verdad? Que no es la cédula prácticamente, Así valga el es. ejemplo, ¿verdad? La cédula de ese producto, de cada uno de ellos. Y que no existen categorías, o sea, esto no es un tema por categorías, sino es por No. esa identidad respectiva. Ahora, en los casos, por ejemplo, donde ya se abordan, eh, la empresa, digamos, tiene como ese paquete, digamos, de X cantidad de, de códigos a disposición, ¿verdad? Eso aplica, por ejemplo, independientemente que yo tengo este negocio, pero voy a abrir otro negocio en Punta Arenas, por ejemplo. Eso es simplemente se le otorga a la empresa
y ellos, de acuerdo a las necesidades, es que van a utilizar eso, no es que tenga que pedir una autorización ni nada por el estilo. Si no tiene nada que ver con sucursales, ¿verdad? Realmente se le da a la persona física o jurídica dueña de la marca o las marcas, y creo que aquí es importante también, aprovechando la pregunta, y es que puede ser que yo hoy tenga la marca X, ¿verdad? Y mañana cree la marca Y. No Correcto. importa, mientras las marcas sean mías, yo con el mismo código de barras que me otorga GS1, ¿verdad? Puedo identificar los diferentes productos. Inclusive, ¿verdad? Tenemos clientes que, aunque ustedes no lo crean, producen implementos médicos y producen herramientas de ferretería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con el mismo código, ¿verdad? Es decir, nosotros damos un prefijo, por decirlo de alguna manera, y con con ese mismo prefijo pueden identificar todos sus productos. No importa si son de categorías distintas, no importa si son ¿verdad? Si tienen sucursales distintas, ¿verdad? Mientras usted sea el dueño de la marca o de las marcas, pues puede identificar cuántos productos, pues así necesita. Ahora, hay algún tipo de producto o, por ejemplo, yo voy al supermercado, entonces todo lo que yo voy a encontrar ahí debería tener código? Sí, al menos en las cadenas más grandes, sí, ¿verdad? Y hay algunas cadenas también regionales importantes que sí, todo tiene código de barras. Hay algunos tal vez un poco más pequeñitas que muchas veces hacen ese mix, ¿verdad? Y todavía con algunos productos digitan precios, ¿verdad? De repente porque le están dando la oportunidad a algún emprendedor, pero al menos en las grandes, ¿verdad? Y en las más reconocidas sí, y hay, como les decía, ¿verdad? Hay detallistas regionales que sí o sí, pues en los productos encontramos código de barras. Donde de repente no encuentro un código de barras en productos frescos, no todos los productos frescos tienen ese código de barras que les mostré, porque ellos tienen una particularidad y es que muchos se venden por precio, ¿verdad? Entonces, este tipo o este código de barras que vemos en esos productos que se pesan es un código de barras estándar pero interno, ¿verdad? Y funciona un poco diferente porque ese código de barras nace en la báscula, ¿verdad? De los supermercados y se muere en el punto de venta. Es decir, no puede ser utilizado en otro supermercado porque no lo van a entender, ¿verdad? Sino que está hecho para funcionar solamente de forma interna. Entonces, ese también es otro elemento, ¿verdad? Importante porque si en productos frescos, pues definitivamente no es la usanza encontrarlo. Ok, perfecto. Y Marianela, bueno, a mí ya nos pasamos en el tiempo. Muchas gracias Con mucho gusto. por esta explicación. También a aquellos que nos están viendo y que nos han preguntado, bueno, va a quedar obviamente en el Facebook del colegio, lo pueden acceder para material de consulta, pero también en la página web del CIDE, se ponen cide.cr y ahí no solo los programas en los cuales la asociación GS1 nos ha acompañado, que ha sido durante este mes, sino también otros programas que hemos hecho con otras organizaciones de diferentes temas también los pueden encontrar ahí. Tengo entendido, bueno, nos hace compartir un video ya para finalizar, no sé si nos haces el favor. Claro que sí. Básicamente es para mostrarles el centro de conocimiento en el que nos encontramos hoy, ¿verdad? Que ese es un centro que está a disposición, ¿verdad? También de los colegiados, ¿verdad? Y de los emprendedores que quieran, pues, venir a Sí. conocerlo. No fue que yo la encontré ahí, nos atrasamos, la encontré en el supermercado y se puso a transmitir desde allá, ¿verdad? No, no, estamos aquí desde el centro de conocimiento, entonces lo comparto acá rápidamente.
Bueno, dejarles la invitación para cuando quieran pues brindar su experiencia acá en GS1, pues es una actividad que tenemos completamente gratuita, ¿verdad? Es parte de cómo nosotros transmitimos el qué es el código de barras, cómo se utiliza. Entonces, si quieren aprender más, pues la invitación completamente abierta. Perfecto, Marianela, muchas gracias de nuevo. Y bueno, muchas gracias de nuevo para vos, para José también que Con nos todo estuvo gusto. acompañando, todo el equipo de Asociación GS1. No sé si quieres compartirle ya para cerrar algún teléfono por la gente si tiene alguna consulta, alguna duda. De hecho, pronto vamos a estar en otros procesos que ya les vamos a compartir a los colegiados y colegiadas emprendedores y aquellos que tienen empresas en que nos van a acompañar también GS1. No sé si quieres compartir algún teléfono. Claro que sí, nos pueden contactar al 425-600 o al correo información gs1cr.org o en nuestras redes sociales. Perfecto, entonces muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión. Les deseo una excelente noche. Nos vemos la próxima, bueno, este martes de hoy en 2 semanas, si Dios lo permite. Bendiciones.